Es una bendición y un privilegio que podemos tener aquí, que el Señor nos regala cada día. ¿Me acompañan? Vamos a empezar con su palabra. Marcos 2, del 1 al 12. ¿Tienen todos ya su espada en la mano? Dice: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ése levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gracias, hermana. Gracias, Silén. Dios los bendiga. Buenos días, iglesia. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Damos gracias a Dios porque antes estábamos lejos de su presencia, mas ahora por su amor, usted y yo estamos aquí en su casa, mis hermanos, adorándole, alabándole, escuchando de su palabra y también estando juntos los unos con los otros, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios por ello. Y queremos en este tiempo, al haber leído la palabra del Señor, orar, pedir que el Señor pueda bendecir su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y vamos a orar. Ahí en su lugar, acérquese al Señor. Acérquese y busque la presencia del Señor. Pedirle que en este tiempo Él pueda hablarnos, hablar a nuestros corazones, mostrarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, al abrir tu palabra que es eterna, tu palabra que es espíritu y que habla a nuestro espíritu, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para escucharte. Queremos disponer, Señor, nuestra mente y corazón para poder oír tu voz. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Padre. Y aquí estamos para obedecerte, para seguirte, Padre. Gracias, amado Dios. Bendice este tiempo y bendice todo lugar donde se esté hablando y predicando de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, este mes de octubre hemos iniciado nuestra campaña celular, Encuentro con Jesús 2. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes ya están yendo a una de nuestras células? Por favor, levanten su mano bien alto. A ver, si usted está yendo a una célula, por favor, levante su mano bien alto. Ok. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos que están yendo? ¡Gloria a Dios! Y les animamos, iglesia,
a que todos aquellos que todavía no estamos asistiendo a una de nuestras células en esta campaña podamos asistir. Y vamos a ver la importancia de ello justamente hoy, en esta mañana. Nuestra campaña en este mes de octubre lo hemos denominado Encuentro con Jesús 2. Y hoy vamos a ver el segundo tema y vamos a ver el valor de la amistad. El valor de la amistad. Este pasaje leído acerca de Jesús sanando a un paralítico se encuentra en los 3 evangelios, en los 3 sinópticos. Es interesante que tanto en Mateo, Marcos y Lucas, este relato, esta historia de los amigos y el paralítico se encuentra en los 3 evangelios. Y eso no es casualidad. Eso nos muestra cómo el Señor, a través de su Espíritu, ha querido perpetuar, ha querido que usted y yo, que la iglesia conozca de este mensaje, que podamos tenerlo presente siempre. Porque estos amigos representan a la iglesia del Señor. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos? No le voy a preguntar o decirle que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros tenemos amigos? ¿Cuántos de nosotros somos amigos? ¿Cuál es nuestro entorno? Y es interesante, mis hermanos, que la palabra del Señor también nos habla acerca de la amistad. Y podemos decir que la iglesia tiene una misión. Usted que es un hijo de Dios, usted que es parte del pueblo de Dios, usted tiene que saber que usted y yo, todo el pueblo de Dios, como iglesia tenemos una misión. Y en medio de esa misión, ¿cuál es la misión que tiene la iglesia, mis hermanos? De poder alcanzar al hombre y a la mujer, poder alcanzarlos para Cristo, que ellos puedan alcanzar su salvación. En medio de esa misión, mis hermanos, el Señor nos ha regalado algo que es muy precioso y es una bendición, y esa es la amistad. Si usted tiene amigos, si usted es amigo, déjeme decirle que el Señor le ha regalado una herramienta, una bendición, para que usted pueda cumplir la misión de Dios. Por eso nuevamente le pregunto, y no quiero que levante la mano, ¿usted tiene amigos aquí en la iglesia? ¿O tiene solamente conocidos, compañeros? Si yo le preguntara, nómbreme a 10 hermanos que usted conoce, nómbreme el nombre, dígame 10 nombres de los hermanos que están aquí presentes. ¿Usted me podría decir 10 nombres de los presentes? Si no conozco el nombre de mi hermano o de mi hermana, ¿conoceré lo que está pasando en la vida de mi hermano o de mi hermana? Si no conozco el nombre del que está al lado mío, a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, podré conocer las luchas, las aflicciones, el drama que podrá estar pasando mi hermano o mi hermana. No, hermano. Pero hoy vamos a ver, mis hermanos, que la amistad es un regalo de Dios para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado como su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Acompáñame por favor con el PPT ahí arriba. Y miren, mis hermanos, cuánto Jesús, en nuestro mismo Señor Jesús, también nos habló, y no solamente nos habló, nos consideró a sus discípulos como amigos. Dice la palabra del Señor en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, que dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren, el Señor Jesús está dirigiéndose a sus discípulos y les está diciendo, ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha dado, lo que el Padre me ha dado, les he dado a conocer. Ustedes ya saben lo que el Padre quiere, lo que el Padre anhela. Ustedes ya conocen al Padre, ya hay una relación.
La amistad se trata de relación. La amistad se trata de poder conocer el uno al otro. Y la Biblia nos habla acerca de la amistad, de la importancia de la amistad en la misión de Dios, del ser un regalo de parte de Dios. Y aún más, nuestro Señor Jesús nos considera a sus discípulos, a nosotros, como amigos. Y si mi Señor me considera un amigo suyo, también yo debo poder seguir haciendo amigos, mis hermanos. Entonces la Biblia, mis hermanos, nos muestra la importancia de poder ser y hacer amigos. Y vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, acerca del valor de la amistad. La amistad vale mucho. Y vamos a ver 3 características de los amigos. 3 características de los amigos que acercan a su entorno a los pies de Jesucristo. 3 características de los amigos que acercan a su entorno a los pies de Jesucristo. Usted todos los días tiene un entorno. Tiene un entorno con su familia. El entorno más cercano son sus hijos. El entorno más cercano son tus padres. El entorno más cercano es tu familia. El entorno capaz más cercano son tus amigos del centro de estudio. O tu entorno más cercano son tus amigos con los cuales tú compartes el trabajo, o tus vecinos o tus vecinas. Es tu entorno más cercano. Y el Señor quiere usar tu vida para que ese entorno pueda tener un encuentro con Jesucristo. 3 características de los amigos que acercan a su entorno a los pies de Jesucristo. Y en primer lugar, mis hermanos, vamos a ver que aquellos amigos, nosotros estamos llamados a ser amigos compasivos. Seamos amigos compasivos. Dile al que está al lado tuyo, sé compasivo. Seamos compasivos. Seamos compasivos. Cuando hemos leído esta historia del paralítico, de los amigos de Jesús, vamos a tener, mis hermanos, que ver la siguiente realidad. Hay 2 realidades. Hay una realidad física, hay una necesidad física. Aquel que es compasivo, mis hermanos, miren el pasaje. Estos amigos, al ver la realidad en la cual se encontraba su amigo, ellos inmediatamente vinieron, dice, a él. Y eran solamente 4 personas. Ellos no se quedaron de manos cruzadas. Dice el texto, Marcos 2, versículo 3, que ellos vinieron a él. Cuando hemos leído el pasaje, Jesús en el contexto había salido de Capernaum. Anteriormente había sanado a un leproso. Y Jesús le dijo al leproso, ¿sabes qué? No digas que te he sanado, no lo anuncies, todavía no lo comuniques. Y el leproso lo que hizo es comunicarlo. Y entonces Jesús tuvo que salir de ese lugar, porque todavía no era su tiempo de ser conocido, era su tiempo de poder mostrar la gloria de Dios, de predicar. Entonces Jesús se apartó y ahora nuevamente está regresando a Capernaum y está en una casa, y esa casa está llena de personas. Y cuando vemos los evangelios, en esa casa muchos estaban trayendo a enfermos. Muchos estaban trayendo a personas desahuciadas, lunáticas, endemoniados. Muchos estaban trayendo de todos lugares a personas que estaban necesitadas. Y cuando estos amigos, buenos amigos, que evidenciaron compasión, escucharon que Jesús está en esta casa, los comentaristas dicen que posiblemente era la casa del apóstol Pedro. Yo no me imagino cómo habrá estado esa casa, ¿no? Si cuando solamente viene un invitado, ¿cómo queda tu casa, no? Esa casa estaba repleta. Pero ahí estaba Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él estaba enseñando. Él estaba mostrando las maravillas de Dios. Jesús hacía 3 cosas, hermanos. Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba. Y ahí, en esa casa se estaba realizando ello. Jesús estaba anunciando del reino de Dios. Y así que los amigos
que evidenciaron compasión. No dijeron, ¿sabes qué? Ordenaron, lleven al paralítico allá a la casa. No le pagaron, un taxi, una mototaxi, no le pagaron a alguien para que lo cargue. No, ellos mostraron compasión porque al escuchar que Jesús había regresado a la casa, estaban en la casa de Pedro, posiblemente ellos vinieron. Alguien que es compasivo, alguien que muestra una amistad con una característica de la compasión, no se queda de manos cruzadas. No le dice, muy bien, estás sufriendo, sí, qué pena, voy a orar por ti. Muchos lo solucionamos con este cliché, ¿no? Voy a orar por ti. O que Dios te bendiga. Y nos quedamos ahí. Cuando el Señor nos manda a hacer algo más, a mostrar esa compasión. Estos amigos vinieron a Él. Y no eran muchos estos amigos. Eran pocos, solamente eran 4. ¿Y por qué vinieron? Porque vieron en primer lugar una necesidad física. Vieron a un hombre, a un paralítico que estaba, mis hermanos, sufriendo. Mire por favor Mateo capítulo 9, versículo 2. Miren cómo Jesús estaba describiendo a este paralítico. Miren cómo se encontraba este paralítico. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús, en el Evangelio sinóptico, Mateo 9, versículo 2, va a decir, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo Jesús? Ten ánimo. ¿Por qué Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo? ¿Cómo se encontraba este hombre? ¿Cómo se encontraba este hombre? Angustiado, emocionalmente mal. Para que Jesús le diga, ten ánimo, es porque este hombre estaba mal, sufriendo. Este hombre estaba sufriendo. Y estos amigos compasivos vieron el sufrimiento, vieron la necesidad física en la cual se encontraba este hombre, este amigo. Pero en segundo lugar, estos amigos compasivos no solamente vieron la necesidad física, emocionalmente estaba mal el paralítico, sino que sobre todo ellos vieron la necesidad espiritual en la cual se encontraba este paralítico. ¿Saben? La parálisis. No sé si ustedes han tenido la experiencia de tener a un amigo o familiar que tiene parálisis. Pero la parálisis no solamente te inmoviliza, no solamente te imposibilita de poder acercarte por tus propias fuerzas, ¿no? Y poder movilizarte a donde quieras. El que sufre parálisis no solamente tiene problemas motrices de movimiento. Cuando uno sufre parálisis, por la falta de movimiento también tiene problemas en la musculatura. Los músculos se atrofian, se pierde la masa muscular, se va debilitando, ¿no? Tu pierna ya o tus brazos o donde tengas la parálisis va perdiendo la forma, el trofismo, el tono muscular, la fuerza. Hay problemas motrices, pero también hay problemas sensitivos. Alguien que tiene parálisis, usted le puede peñiscar y no va a sentir. Usted le puede poner algo frío o caliente, no va a sentir. A tal punto, hermanos, si usted ha tenido esta experiencia, va a entender, a tal punto que esa persona no tiene movimiento y tampoco no tiene sensibilidad, a tal punto que por estar mucho tiempo en una misma postura, en una misma posición, ¿qué va a suceder con el tiempo? Van a aparecer las escaras por la presión, ¿no? del peso del cuerpo con las partes óseas. Se van a formar heridas, llagas. Y esas llagas van a ir creciendo. Y la persona ni cuenta se da. La persona ni cuenta se da que tiene una herida.
y que ha crecido tanto, hermano, hermana, que puede llegar al punto de la infección, de la amputación y aún de la muerte. He tenido la oportunidad por la especialidad de terapia física de poder ver a pacientes que tienen parálisis. Y he visto a los enfermeros, a las enfermeras, cómo curan estas heridas. Estas heridas que comenzaron con algo pequeño, se hicieron grandes a tal punto que la mano podía entrar. Una mano podía entrar en una herida. Y el paciente, la persona, no sentía. No sentía. ¿Cuántas complicaciones para este hombre? Motrices, sensitivas, físicas, familiares. ¿Usted se imagina cómo se sentía la familia? ¿Usted se imagina cómo se sentía su entorno de este hombre paralítico? Hoy en día tenemos la bendición o el alcance de poder tener más ayudas. Hay un seguro, ¿no? Hay medidas de protección, ¿no? Hay normas que te piden que puedas contemplar un lugar con acceso, ¿no? Que sea accesible para alguien que tiene un problema de parálisis o discapacidad. Pero en ese tiempo, ¿qué doctor? ¿Qué medida de protección? ¿Qué seguro? ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba este hombre? Hermano, hermana, hay una parálisis espiritual en todo hombre. Es la que tiene todo hombre desde el nacimiento y es causada por el pecado. Así como este hombre está por su condición física alejado de Jesucristo, no puede llegar a Jesucristo. Así como este hombre se está dañando y no sabe que se está dañando, no sabe que tiene ahí una herida, no sabe que sigue creciendo y está peligrando su vida. Así como este hombre está sufriendo y su entorno está sufriendo, todo hombre sin Cristo también tiene una parálisis por causa del pecado. No solamente hay una parálisis física, sino hay una parálisis, hay un problema espiritual que nos está mostrando este paralítico. Y los amigos ante esto están evidenciando con compasión. Seamos amigos que evidencien compasión, mis hermanos. Amén. Dile al que está al lado tuyo: sé compasivo con el que está en tu entorno. Sé compasivo con el que está a tu entorno. No solamente por su sufrimiento, sino sobre todo porque está lejos de Cristo. Y lejos de Cristo el hombre y la mujer va a sufrir. Y lejos de Cristo el hombre y la mujer va a seguir dañándose y va a seguir dañando a los otros. Lejos de Cristo el hombre y la mujer va a seguir condenado eternamente. Estos amigos evidencian la iglesia. Una iglesia compasiva. Miren, mis hermanos, estos amigos, al ver que Jesús había llegado a una casa, Jesús comenzó una campaña, Jesús comenzó una conferencia, Jesús comenzó un estudio de clase, Jesús comenzó una célula. ¿Y qué hicieron los amigos? Fueron al encuentro de su amigo el paralítico y lo llevaron. Y solamente eran 4. Es interesante que Dios no necesita muchos para hacer su obra. Dios te necesita solamente a ti, que tengas un corazón compasivo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios necesita que su iglesia sea una iglesia compasiva. Y miren, mis hermanos, si estos amigos evidenciaron compasión, habían otros que eran indiferentes. Miren lo que dice el versículo 6 del Evangelio de Marcos, capítulo 2. En ese mismo contexto, en esa misma historia, había otro grupo. Estaban allí sentados algunos de los escribas,
los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes estaban ahí en la casa, hermanos? Los escribas, hombres religiosos, los fariseos, los hombres que conocían las escrituras, los hombres que tenían que interpretar las escrituras, los hombres que tenían que enseñar acerca de Dios. ¿Y cómo estaban, hermanos, ellos? ¿Cómo estaban estos hombres de la ley? ¿Estaban sentados? ¿Se da cuenta? Estos hombres que conocían de la ley estaban sentados. Y estos amigos que vieron una realidad física, que vieron una necesidad espiritual, no estaban sentados, no estaban cruzando las manos, sino que ellos se pusieron en movimiento y fueron y vinieron al encuentro con Jesús. Un verdadero amigo es aquel que evidencia compasión. No es aquel que es indiferente ante tu realidad. Un verdadero amigo que Dios va a usar no es aquel que está de manos cruzadas. No es aquel que está sentado y está ahí mirando que otros hagan las cosas. No es aquel religioso, sino es aquel que se pone en las manos del Señor para que Dios utilice su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. No te quedes sentado, no te quedes con las manos cruzadas. Hay muchos que están en tu entorno, en tu alrededor, que necesitan ser alcanzados, necesitan llegar a los pies de Cristo. Pero mis hermanos, también tenemos que ver que la compasión sin la unidad, sin la armonía, no llega a mucho. Estos hombres, estos amigos del paralítico tuvieron compasión, pero también trabajaron en unidad. Usted se imagina si cada uno agarró una parte de la camilla, del lecho, ¿no? Los cuatro, dos adelante, dos atrás. Si no se ponían de acuerdo, hermanos, nunca iban a llegar a la casa. No, vamos para la derecha, no, vamos para la izquierda, no, tú jalas, no, tú levántalo así. Si uno levanta más alto, el paralítico se caía. Estos cuatro hombres tuvieron que ponerse de acuerdo. Tenían en claro que tenían una misión que realizar, un objetivo que alcanzar. Su amigo tenía que llegar a esa casa. Estos cuatro tenían un mismo corazón, una misma misión. Es interesante que usted y yo podemos tener compasión por las personas, por las almas, por nuestro entorno. Pero si no trabajamos en unidad, si no trabajamos en armonía, si no trabajamos como un equipo, si no trabajamos como el cuerpo de Cristo, hermanos, muy poco vamos a hacer. Vamos a estar peleándonos. Ay, hermano, me has mirado mal. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No me saludaste. Y comenzamos a tener discordias, problemas con el uno, con el otro, ¿no? Entramos en el chisme, entramos en la disensión, entramos en la desunión. Y comenzamos a preocuparnos por los problemas y meternos en problemas internos, hermanos. Y la compasión va a quedar ahí cuando no hay armonía, cuando no hay unidad, cuando no hay hermandad. Usted y yo somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos que trabajar juntos en armonía para que el Señor use su amistad, nuestras relaciones, a su iglesia, para traer a otros al encuentro con Cristo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La compasión no va a llegar a muchos si usted y yo no aprendemos a vivir en comunidad. No aprendemos a trabajar en equipo, en unidad, como un mismo cuerpo. Podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos, pero todo ello, mis hermanos,
al final debe unirlo el Señor, el Espíritu, para que de esa manera podamos cargar a los paralíticos que están alejados de Cristo, para poder también ayudar a muchos que están iniciando en la fe y que necesitan de nosotros para que puedan estar a los pies de Cristo. Pero si usted y yo no propiciamos la unidad, no propiciamos la armonía, no podremos alcanzar este propósito. En el Nuevo Testamento hay un pasaje parecido al que acabamos de leer, y está en Hechos, cuando nació la iglesia del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos, dice Hechos capítulo 2 del 43 al 47. No lo busque, solamente es referencial. Pero ahí cuando nace la iglesia, cuando Pedro predica y muchos conocen de Jesús, más de 3,000 personas, entonces se reunieron. Y si hay algo que caracterizó a la iglesia es la unidad. Estuvieron juntos, alabando al Señor, adorando al Señor, compartiendo la palabra, orando, viendo la necesidad del uno para con el otro y aún con el pueblo, con la sociedad. Y dice el Señor, en medio de esa unidad, en medio de esa armonía, el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. El Señor quiere que su iglesia sea compasiva, que no nos quedemos con las manos cruzadas, sino que estemos diligentes para acercar al hombre y a la mujer a los pies de Cristo, y que lo hagamos en unidad y en armonía para la gloria del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Una iglesia compasiva, amigos compasivos, como Jesús, mis hermanos. Miren el Evangelio, el texto Mateo 9:36. Es la misma compasión que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Dice el texto, y al ver las multitudes, Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si Jesús tuvo compasión por usted y por mí, si Jesús tuvo compasión por las multitudes que estaban alejadas de la presencia del Padre, que estaban desamparadas, que estaban sufriendo, ¿cuánto más la iglesia que ha recibido esa gracia del Señor? Tenemos que tener compasión por aquellos que están alejados del Señor, compasión por aquellos que han iniciado sus caminos en la fe. Pero en segundo lugar, mis hermanos, es necesario ser compasivos, amigos compasivos, pero en segundo lugar, es necesario que seamos amigos sacrificados. Dile al que está al lado tuyo, por favor, sé un amigo, una amiga sacrificada, sacrificado. Hay un costo, mis hermanos, hay un costo. De poder llevar a alguien a los pies de Cristo, hay un costo, hay sacrificio, hay esfuerzo. No va a ser fácil poder llevar a alguien a los pies de Cristo. ¿Usted cree que mientras que usted está orando por su familia, usted cree que mientras que usted está predicando a sus amigos, mientras que usted está obedeciendo a Jesús, ¿usted cree que el enemigo va a estar quieto, con los brazos cruzados, no va a hacer nada? Va a haber resistencia, va a haber sacrificio, va a haber un costo, hermanos. Y los amigos van a poder aceptar que es necesario sacrificarse. Y miren, mis hermanos, el texto, Marcos 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él, ellos vieron la necesidad de su amigo, la necesidad física, pero sobre todo la necesidad espiritual. Trabajaron en armonía, en equipo, tenían clara la visión, la misión que tenían que hacer. Pero ahora se comienza a evidenciar, mis hermanos, la oposición en primer lugar. ¿Usted está dispuesto a poder enfrentar la oposición, la resistencia, que el enemigo se levante para que usted, ante su obediencia, de poder llevar a alguien a los pies de Cristo? Comienza a aparecer la enfermedad, comienzan a aparecer los problemas en la casa,
comienzan a aparecer los conflictos entre las parejas, ¿no? Comienzan, ¿no?, a aparecer problemas con los hijos. Cuando estos amigos van al encuentro, no ven resistencia, hermanos. Ellos tenían un objetivo: poder acercar a su amigo a los pies de Cristo. Y vieron que no podían acercarse porque en primer lugar había una multitud en la casa. Nadie más podía entrar. Y menos pues con un paralítico, con una camilla. ¿Y cómo vamos a entrar? Hubo oposición, hubo resistencia. Hermano, hermana, algo que hemos aprendido es que cuando usted y yo obedecemos al Señor, cuando usted y yo obedecemos al Señor, el enemigo se va a levantar, la oposición se va a dar. Mientras que nosotros digamos, levantémonos y edifiquemos, hagamos la obra del Señor, el enemigo también se va a levantar y va a decir, destruyamos lo que están edificando, lo que están tratando de hacer. Y estos amigos evidenciaron resistencia, oposición. No podían entrar a la casa, su intención era buena, tenían compasión por el sufrimiento de su amigo el paralítico. Y evidenciaron esta primera resistencia, esta primera oposición. Casa llena. Como entramos por la puerta no se puede. La ventana no se puede, no entra la camilla. El techo, dijo uno de ellos, ¿no? El más hábil, el techo, por el techo. Por el techo podemos entrar. Las casas en Palestina en esos tiempos, mis hermanos, eran casas que tenían paredes de piedra. Y que en sus techos tenían unas vigas que iban de pared a pared. Y estas vigas eran rellenadas por arcilla, ¿no?, por capas de arcilla. Y había una escalera exterior que comunicaba al techo. Y los comentaristas mencionan que estas casas, ¿no?, tenían el techo plano, no como un techo tradicional que tenemos, ¿no? Era un techo plano donde cuando era muy caluroso en la noche había mucha calor o mucha sensación de calor, no se podía descansar. Ellos subían a las terrazas, a los techos a descansar, ¿no? Algunas provincias tienen eso, ¿no?, ¿verdad? Cuando hace mucho calor salen de sus casas, ¿no?, en la puerta y comienzan a poder descansar. Ellos usaban sus techos que eran planos para poder descansar. Y miren, por ahí, mis hermanos, ellos fueron tan creativos que al ver la oposición, la resistencia, subieron por el techo y comenzaron a levantar estas capas de arcilla y hacer un espacio para que su amigo pueda llegar, ¿a dónde? A los pies de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido acercar a alguien a los pies de Cristo y hemos visto no puedo, no tengo tiempo, no te invito a tal conferencia, no va a haber una conferencia a tal fecha, ¿no?, de las damas, va a venir una expositora excelente, te invito y no, ya voy a ir, ¿no? Sí voy a ir y al final no aparece, ¿no? O te enfermaste, ¿no? Algo pasó, pero hay una oposición para que alguien llegue a escuchar la palabra del Señor, mis hermanos. Le decía a mis líderes, pastor, yo he invitado, pero no ha venido. ¿A cuántos has invitado? He invitado a uno, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora invita a 10. De esos 10, mínimo 3 o 4 van a venir, pero invita más de uno, porque siempre van a fallar. Busca invitar más. Y vas a ver que de esos 10 que has invitado, varios van a venir. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar oposición, mis hermanos. Dispuestos, en segundo lugar, a enfrentar el sufrimiento. No fue fácil. ¿Usted cree que es fácil poder hacer un agujero, un espacio en el techo? No va a ser fácil. Ellos, imagínense, subir al techo a una persona que está con esta parálisis. Si subir así nomás, mis hermanos, por una escalera es difícil. Entre 4 y poder llevar a alguien en una camilla, ¿no? A alguien, ojo, que alguien que está discapacitado y que no se mueve y no ayuda, ¿no?, tiene mayor peso. Todo eso implica mayor sufrimiento, mayor costo, mayor peligro. Ahora,
Usted se imagina a estos amigos, ¿tenían trabajo o no tenían trabajo? ¿Tenían cosas que hacer o no tenían cosas que hacer? ¿Sí? ¿Tenían familia o no tenían familia? ¿Tenían necesidades los amigos del paralítico o no tenían necesidades? ¡Claro! Pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el costo, a priorizar el reino de Dios y su justicia. Hay una necesidad. Alguien tiene que conocer a Jesús. Sí, tengo familia, tengo que pagar la mensualidad, no tengo mucho tiempo, pero hay una prioridad. Yo tengo compasión por las almas porque mi Señor Jesús también tuvo compasión por mí. Va a haber un costo. Llego del trabajo y tengo que irme corriendo a la célula, sí, va a haber un costo. Tengo exámenes, sí, va a haber un costo. Muchos se nos han acercado en algún momento a los pastores, pastor, ya no voy a servir. ¿Por qué? Y saben lo que siempre nos dicen, es porque no tengo tiempo. Hermano, si estás buscando tiempo, nunca vas a tener tiempo para poder servir, ¿no? Pastor, estoy muy ocupado, tengo muchas, ¿qué dicen? Tengo muchas responsabilidades. Tengo muchas, hermanos, nuestras responsabilidades siempre van a estar presentes y casi nunca van a disminuir. Siempre van a aumentar. Si eres adolescente, ¿no? Tu responsabilidad va a aumentar porque vas a tener que entrar a la academia, prepararte para entrar a una universidad, ¿no? Si eres joven y ya estás en la universidad, tus responsabilidades van a aumentar, ¿no? Porque vas a tener que terminar de estudiar en la universidad y conseguir un trabajo. Si eres adulto, ¿no? Y estás buscando novia o quieres casarte, tus responsabilidades van a venir, van a aumentar porque vas a casarte y van a llegar los hijos, ¿no? Y vas a tener más responsabilidades. Vas a tener que trabajar para la leche, para el pañal, para la educación. Las responsabilidades van a aumentar. Si ya eres un padre que tienes hijos mayores, tus responsabilidades van a aumentar porque vienen los nietos. ¿Y a quién le dejan los nietos? A los abuelitos, lo dejan los nietos, ¿no? Mis hijos ahorita están con mi mamita, ¿no? Hermanos, siempre van a haber excusas, ¿no? Siempre vamos a estar ocupados, no va a haber tiempo. Siempre las responsabilidades van a aumentar, nunca van a disminuir. Pero uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio, la oposición, el sufrimiento, el sacrificio, para poder llevar a uno más a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Estos amigos se sacrificaron, mis hermanos. Y es interesante que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. No lo busque, lo puede ver aquí en la pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Servir al Señor, ser un amigo que realmente traiga a su entorno a los pies de Jesucristo tiene un costo. Y uno lo hace por amor, por el amor que ha recibido del Señor. Amén. Y el apóstol Pablo lo hacía no a regañadientes. Ay, otra vez, no, la pastora Doris me ha dicho que abra mi célula. Ay, otra vez el pastor Miguel me está diciendo que entregue mi informe de célula. No. El apóstol Pablo lo hacía con el mayor placer. ¿Y qué es el mayor placer, hermano? ¿Es estar renegando? ¿Es estar ahí molesto por servir al Señor?
voy a estar contento, gozoso. Decir, gloria a Dios, Señor, voy a tener la oportunidad de poder guiar a alguien a tus pies. Gloria a Dios, Señor, voy a abrir mi casa. En mi casa se va a predicar tu palabra. Gloria a Dios, Señor. Van a escuchar mis vecinos que aquí estamos alabando al Señor. Gloria a Dios, Señor, porque me estás teniendo en cuenta para poder servirte con el mayor placer. Dice el apóstol Pablo, estaba dispuesto y alegre de poder gastar lo que es de él. No solamente servir, sino poner de la suya, ¿no? Gastar lo mío, o sea, gastar su economía, invertir en su economía, invertir tiempo, invertir esfuerzo, mis hermanos. Qué tremendo el siervo de Dios, que está dispuesto a pagar el costo, a sacrificarse, ¿no? Para que otros conozcan de Jesús. Dice, no tengo pasaje, no te preocupes, yo te pongo el pasaje. Vamos a la iglesia, vamos a la célula. Mira, costó tal el evento, ¿no? 10 soles la cena, no te preocupes, no tienes, yo te la pongo. No tienes para tu libro, yo te lo pongo. Estoy dispuesto a gastar lo mío y aún yo mismo me gastaré. Sin duda, poder hacer la obra del Señor, mis hermanos, no es fácil. Poder hacer la obra del Señor, traer a una persona a los pies de Cristo no es fácil. Va a haber desgaste físico, emocional, espiritual. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a asumir todo ello. No solamente asumir lo que es la parte monetaria, la parte del tiempo, no, sino también aún a consumirse él. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Muchas veces vamos a sacrificarnos, vamos a pagar el costo y ni gracias nos van a decir, hermano, ¿no? Y muchas veces hasta te van a fallar. Muchas veces capaz también te pueden hablar mal de ti. Muchas cosas te pueden pasar que no sean buenas. Y Pablo estaba diciendo que no importa. Yo voy a servir al Señor, yo voy a pagar el costo, yo voy a sacrificarme, aunque haciendo esto por amor del Señor, aunque haciendo esto me paguen mal. No hacemos para nuestra gloria, mis hermanos, todo esto. No traemos a nuestros amigos, a nuestro entorno, a las personas para nuestra gloria. Lo hacemos para la gloria del Señor, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aunque haciendo esto, mis hermanos, seamos amados menos. Y para ir terminando, no solamente seamos esos amigos compasivos como nuestro Señor Jesús. No solamente seamos esos amigos sacrificados que sirven al Señor sacrificadamente pagando el costo como el apóstol Pablo. Sino sobre todo, mis hermanos, seamos esos amigos espirituales en tercer lugar. Espirituales en tercer lugar. De nada sirve que yo tenga compasión, que yo me sacrifique, mis hermanos, si yo no soy un amigo, si yo no soy un creyente, si yo no soy una iglesia espiritual. Y miren, mis hermanos, el único objetivo que tenían estos amigos del paralítico, según Lucas capítulo 5, versículo 18, era poner a su amigo el paralítico delante de Jesús. Su único objetivo. No eran las personas las que iban a cambiar la vida de este paralítico, no era el médico, no era el hombre, no era una terapia. ¿Quién era el que iba a cambiar la vida de este hombre? Jesús. Esto sabían los amigos del paralítico y su único objetivo fue llevar a su amigo a los pies de Cristo, que esté delante de Jesús, que escuche la palabra del Señor, que pueda experimentar la presencia de Jesús y que pueda experimentar el poder de Jesús. Si usted y yo somos esos amigos espirituales, mis hermanos, vamos a priorizar por sobre todas las cosas que nuestro entorno esté cerca a Jesús. Y escucha bien, hermano, hermana,
Alguien que es tu amigo nunca te va a alejar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que es un verdadero amigo nunca te va a alejar de Jesús, sino más bien te va a acercar a Jesús, a los pies de Cristo. Y esto fue lo que hicieron los amigos del paralítico. Lo ayudaron a crecer en la fe. Se habla, miren mis hermanos, los 3 evangelios hablan de la fe de los amigos. De la fe de los amigos. El verdadero amigo espiritual es aquel que te ayuda a crecer en la fe. No es aquel que te dice, oye, hoy día vamos a, ¿sabes qué? A hacer una parrilla, ¿no? Y ya no vayamos a la iglesia. Aguanta. ¿Vas a dar más prioridad a la carne? No, está bien la coinonía, está bien la comunión, pero primero hay que tener comunión con nuestro Señor. Está bien las relaciones, está bien la amistad, está bien la familia, pero nunca lo cambies por estar en primer lugar a los pies de Cristo. Qué bueno que usted haya venido en primer lugar hoy a buscar al Señor. Amén. Nunca cambies eso. Primero es el Señor. Y alguien que es un amigo espiritual nunca te va a decir no a las cosas del Señor. Siempre te va a decir, muy bien, vamos, eso es lo primero. Y te ayuda a crecer en la fe. El versículo 20 dice, al ver la fe de ellos. Ni siquiera se resalta la fe del paralítico, ¿no? Ni siquiera se resalta, no se habla en los 3 evangelios, no se habla de la fe del paralítico, se habla de la fe de los amigos. Y una fe viva, mis hermanos, se evidencia. Y todo lo que estaban haciendo los amigos, ¿no? Era una fe viva, no era una fe muerta, era una fe viva que se manifiesta. Se ve, la fe se ve, como algún momento predicó nuestro pastor Víctor, la fe se ve, la fe se oye, la fe se palpa. Es una fe viva. Un verdadero amigo siempre te va a ayudar a crecer en la fe. ¿Sabes? Un verdadero amigo te va a decir las cosas como son. ¿A cuántos nos gusta que nos digan las cosas como son? A muchos no, ¿verdad? Oye, me estás ofendiendo, me estás agrediendo. ¿Qué tienes? Un verdadero amigo te va a acercar a Cristo, te va a ayudar a crecer en tu fe, ¿no? Y te va, mis hermanos, te va a enseñar con la palabra del Señor. Te va a animar con la palabra del Señor. Te va a exhortar con la palabra del Señor. Y a veces no nos va a gustar. Pero ese es un verdadero amigo. Un amigo espiritual que te ayuda a crecer en la fe. Mis hermanos, miren, un verdadero amigo no es aquel que habla mal de ti. No es aquel que te apaña, ¿no?, en tus desobediencias. No es aquel que te dice a todos sí, ¿no?, para quedar bien contigo. No. Un verdadero amigo espiritual, cuando tiene que corregirte, lo va a hacer por amor al Señor y por amor a ti. No se va a guardar las cosas en su corazón y después va a hablar atrás de tu espalda mal. Ese no es un amigo espiritual. Un amigo espiritual va a tener la sabiduría del Señor para decirte y corregirte en el momento oportuno y con las palabras oportunas, porque es espiritual. Si usted ve el contexto, mis hermanos, habían ahí los fariseos, los maestros de la ley, y dice que cavilaban en sus corazones. ¿Qué está diciendo ellos? Cuando Jesús está dispuesto a poder perdonar, porque primero viene el perdón de nuestros pecados y luego viene la sanidad, primero la necesidad de la salvación y luego la sanidad de nuestros cuerpos. Cuando Jesús ha perdonado los pecados, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Estos fariseos, hombres de la ley que estaban sentados con las manos cruzadas, comenzaban a pensar, a poner en su corazón, ¿qué se ha creído este hombre? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Un amigo que no es espiritual va a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Escucha bien. Alguien que no es un buen amigo, que no es espiritual, va a poner en tela de juicio
la palabra de Dios. No va a valorar la palabra de Dios en su vida. Estos fariseos estaban poniendo en tela de juicio lo que Cristo estaba haciendo, perdonando pecados. Estaban poniendo en tela de juicio la deidad de Cristo. Solamente Dios puede perdonar pecados y sí, Jesús es Dios. Un verdadero amigo te va a ayudar a crecer en la fe. Un verdadero amigo te va a acercar a Jesús, a los pies de Cristo. Un verdadero amigo va a priorizar la palabra de Dios en tu vida. Pero para ir terminando, un verdadero amigo, mis hermanos, por sobre todo, va a buscar que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Amén. Un verdadero amigo va a buscar sobre todo que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Mira, mis hermanos, dice Lucas capítulo 5, versículo 25. Cuando este paralítico, este hombre que ha sufrido físicamente, espiritualmente, recibe el perdón de sus pecados, recibe la sanidad de Cristo, miren lo que sucede. Y cuando recibe la orden de Jesús de levántate, toma tu lecho y anda, se fue a su casa. ¿Qué dice? Se fue a su casa glorificando a Dios. Y el texto que sigue dice, y todos los que estaban ahí daban gloria a Dios. Un amigo espiritual va a hacer todo esto, va a tener compasión, va a ser sacrificado, va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque quiere ver en tu vida y en la vida de las personas la gloria de Dios. Que tú le agradezcas al Señor, que tú vivas para la gloria del Señor, que tú puedas servir al Señor, que ese hombre que está sufriendo pueda encontrar el propósito de Dios en su vida y pueda decir, Cristo vive, Dios existe, Él ha hecho estas maravillas conmigo, y pueda vivir para la gloria y la honra de nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ese es un amigo espiritual. Ese es un amigo espiritual, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, para ir terminando, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. No lo busque, lo puede ver en la pantalla. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra de la reconciliación nos dice que a todos tenemos que decirles: reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio que realizaron los amigos. Ese es el ministerio y la misión de la iglesia: poder reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio que realizamos aquí entre nosotros. Por eso debemos conocernos. Por eso debemos seguir estrechando lazos de amistad, de compañerismo. Y el mejor lugar, mis hermanos, para ello, para ser amigos, para ser compañeros, para conocernos más, son las células. Aquí, hermano, termina el servicio, termina la última alabanza y todos nos vamos corriendo a la casa a preparar el desayuno, el almuerzo o la actividad que tenemos en la tarde. En las células es un grupo pequeño donde usted puede conocer y darse a conocer con su hermano, con su hermana, donde usted puede crecer y donde puede traer a otros a los pies de Cristo. Amén. Por ello queremos que usted vaya a la célula y siga trayendo a otros a los pies de Cristo. La iglesia está llamada a ser como los amigos del paralítico, acercar a las personas a los pies de Jesucristo. La amistad que bendice te acerca a Jesús. ¿Saben? Encontré una frase con la cual quiero terminar. Un buen amigo te habla de Dios. Un buen amigo te habla de Dios, pero un verdadero amigo te lleva a Él. Amén. No solamente es hablar de Dios,
sino un verdadero amigo, un verdadero cristiano. La iglesia fiel no solamente te habla de Dios, sino te lleva a Él. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Incline su rostro, por favor. Y ahí en su lugar, su palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos ha creado para estar en la soledad, para estar viviendo independientes, sino Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para vivir en relación. Primero en nuestra relación con Dios y luego también en nuestra relación con nuestros prójimos. Y Dios nos ha regalado algo muy precioso que se llama la amistad. A muchos nos cuesta, también me cuesta a mí, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda a ser esos verdaderos amigos, a esa iglesia que vive como los amigos del paralítico. Una iglesia compasiva, porque ha recibido la compasión de Jesús. Una iglesia sacrificada, como la realizó nuestro Señor Jesús. Y una iglesia espiritual, amigos espirituales. ¿A cuántos de tu entorno te falta todavía llevar a los pies de Cristo? ¿A cuántos que están a tu alrededor todavía les falta llegar a los pies de Cristo? La amistad, la relación, un verdadero compañerismo es un buen regalo que Dios nos da para poder lograrlo. Padre, en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, y ver, Señor, tu corazón, queremos pedirte perdón, Señor, y pedirte ayuda. Aún hay más, Señor. Aún hay mucho pueblo por ser alcanzado. Y yo no puedo estar de manos cruzadas. Yo tengo que ponerme en tus manos, teniendo esa misma compasión que tú has tenido, dispuesto a sacrificar, a pagar el costo y sobre todo a poder ser espiritual, a cuidar mi testimonio. Hermano, hermana, si usted quiere ponerse en las manos del Señor para poder traer a uno más a los pies de Cristo, para poder traer a su entorno a los pies de Cristo, dígale: aquí estoy, Señor, poniéndose de pie y diciéndole: Señor, usa mi vida como la usaste, Señor, con estos amigos del paralítico. Usa mi vida para poder traer a mi entorno a los pies de Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie. Y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida, Señor, para que muchos más estén delante de ti. Padre, esta es tu iglesia, llamados, Padre, a reconciliar al hombre contigo. Y has puesto alrededor nuestro personas. Has puesto alrededor nuestras personas, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, un entorno
Permítenos ser verdaderos amigos, verdadera iglesia que te ame y pueda ser un canal de bendición para la gloria tuya. Aquí estoy, Señor. Úsame, Padre. Úsame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.